Hola, buenas gente, bienvenidos a este último programa acerca de estos vlogs de la música peruana. Hemos conversado con productores, hemos conversado con cantantes, hemos conversado con bandas, con gente, gestores culturales, y ahora pues me toca terminar con los docentes, ¿no? Aquellos que desde el inicio de la música, de nuestro transcurso musical, pues se encargan de ayudarnos a entender qué es, ayudarnos a ver mejor las cosas que sentimos, ¿no? Hacernos entender qué se necesita y ayudarnos en todo ese proceso, sobre todo en esta realidad peruana, pues que según ya vamos a ver, pues carece de educación musical, ¿no? Aquí les presento al profesor Daniel Ravelo, quien estudió guitarra clásica en la Universidad Nacional de Música. También estudió certificado Laureate en Educación Superior, certificado e-learning en Argentina y especialización en metodología y didáctica en entornos virtuales de aprendizaje. Ha sido docente en el Colegio Waldorf, en la UPC, director de coro en la Universidad del Pacífico, es director general de C Música, la empresa pionera en e-learning musical, y también gerente general de proyectos en e-learning soluciones. C Música es una empresa peruana especializada en temas de e-learning musical, es decir, en aprendizaje de música en línea, y damos soporte de e-learning a instituciones de formación musical profesional, escuelas de música, conservatorios, etc. También trabajamos elaborando cursos de e-learning propios. ¿Cómo está, profesor Daniel? Buenas noches, Gerardo, muy bien. ¿Cómo estás tú? Y también tenemos a la profesora Daniela Gersi, una profesora que empezó canto desde los 9 años. Empezó estando en coros en ensambles clásicos, luego pasó a estar más en ensambles populares, donde grabó coros para Roger del Águila, Yuli Freud, William Luna. Compartió escenarios con Gianmarco, Tommy Portugal, Cecilia Bracamonte, entre otros. Ha sido ganadora del primer y quinto Festival Claro de la Música Peruana, compositora de música para publicidad, teatros, novelas, sus propios temas. También ahora se está dedicando a la locución. Fue directora de ensamble vocal en el Jazz House, vocal coach en La Voz Perú, y es profesora de canto en la UPC y también dicta clases particulares. Grabar en un programa que se llama GarageBand. El GarageBand viene con el sistema operativo de Mac. Es un programa de grabación multitrack. El alumno va desarrollando el oído armónico y hace grabaciones en distintos rangos vocales, como si fuera un coro, pero con un solo alumno. Esto ayuda a que el alumno de manera lúdica empiece a explorar todos sus registros vocales, todos los lugares donde puede ir su voz, y desarrolle el oído armónico para poder hacer armonías. Que los alumnos aprenden a cantar, pero aprenden a usar su voz en el registro cómodo que les toca cantar. ¿Cómo estás, Daniela? Ya me cansé de escuchar todo lo que has dicho. Bien, muy contenta. Muy contenta. Es que uno pasa el día a día y no te das cuenta cuando de todo la cantidad de cosas que uno ha hecho en todo este tiempo, y cuando alguien te lo recuerda dices, ¡ah, su madre! Todo eso he hecho. Y sí, pues, eso, no, muy bien, contenta, dándole dentro de este caos pandémico. Y nada, muy contenta de esta entrevista, porque hacía mucho tiempo que no te veía, ¿no? Y mucha gente no lo sabe, la gente no lo sabe. Yo he sido tu profesora en algún momento de la vida. Sí. Y estoy muy contenta que estés de vuelta, aquí en Perú, y que nada, y que estés haciendo estos videos y estas entrevistas que definitivamente son de mucha ayuda para la gente que no tiene mucha noción de cómo es que funciona el ambiente musical en el Perú, ¿no? Así que nada, contenta y agradecida por la invitación. Gracias, Dani. Ahora, comenzando con la primera pregunta, quisiera saber cómo decidieron dedicarse a la docencia. Por ejemplo, el profe Daniel, ¿cómo pasó de la guitarra, de lo que había emprendido, y quiso empezar a dedicarse a la docencia, ¿no? Y ahora que tiene pues empresas y es director en varias. Hola. Bueno, ahí coincidimos, antes de responderte, que también fui profesor de Gerardo ahí en la universidad, Sí. me acuerdo, en sus inicios, cuando recién ingresó, así cachimbo, ahí Y nivelación de Lea, claro. En Lea, Sí. correcto. Yo con bastante kilos menos, ¿verdad? Y con bastante pelo más, pero bueno, ahí está, pasa el tiempo. Todos. Bien, Gerardo, para responderte, en verdad, en un principio,
no me planteé la docencia. O sea, cuando estaba joven, yo creo, además, que mucha gente joven, la mayoría de gente joven, no se plantea la docencia directamente, más que por las cuestiones que ya todo el mundo sabe de poco pago y eso, más que eso, creo que es porque la docencia en sí es una actividad de servicio, ¿verdad? Es una actividad de atención al otro, que tiene una gratificación muy diferente o sea, no es una actividad con la cual te vas a hacer millonario, ni mucho menos, pero es una actividad de servicio bastante interesante, bastante altruista, en verdad. Y uno a los 17 años está planteando su futuro, ¿no? A los 16, 17 años tú estás pensando, creo, en una correcta actitud egoísta, digamos, de desarrollo personal. Entonces, como un principio, creo, en nuestro caso del ámbito musical o artístico, la mayoría de personas pensamos dedicarnos a la carrera artística en sí misma. No nos planteamos de entrada, yo estoy estudiando 8 o 10 horas de mi instrumento al día para dedicarme a dar clases, sino para dar conciertos, ¿verdad? Sin embargo, ya desde mi época de estudiante, los primeros años, porque yo empecé estudiando, yo vivía en Lima, me fui a vivir a Trujillo, entonces mi formación musical empezó en Trujillo. Y luego por la formación musical volví acá en Lima. Pero en Lima yo tenía que financiarme parte de mis gastos, o sea, mis padres no podían ocupar todo, y yo ya tenía varios años de formación en Trujillo. Allá yo no tenía, o sea, hacía cosas de actividad musical, pero no a nivel profesional. Tuve la suerte de toparme con algunos muy buenos maestros donde aprendí no solamente cosas musicales, sino cosas de didáctica, de metodología. Y cuando vine a Lima, uno de ellos me ayudó a conseguir mi primer estudiante, me acuerdo. Yo me iba de Breña hasta el Sol de la Molina para hacer una clase a una persona. Ahora decimos, pero hace 20 años no tomaba 3 horas llegar a hacer esa distancia, tomaba 1 hora y cuarto, 1 hora y media en micro. Es igual un montón de distancias, y si ahora le sumamos el tráfico limeño, o sea, no, imposible, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que empecé y me fue bastante bien. Después comencé a conseguir otros estudiantes, me iba bastante bien y comencé a investigar un poco. Además, me di cuenta de algo que no había considerado nunca, que era cómo, en este caso, el aprender un instrumento a una persona, a un niño o a un adulto, sea la que sea, cómo los ayuda a nivel personal, ¿no? En el desarrollo de otras áreas de desenvolvimiento, a nivel social, de confianza en sí mismo, una cantidad de cosas que no había apreciado antes, y cada vez me fui haciendo más consciente de esto. Y después lo veía cuando empecé a trabajar con grupos de personas, enseñar. Si bien es importante lo que tú estás enseñando y que se aprenda, había mucho más aprendizaje detrás que simplemente el de conocimientos y crecimiento personal, incluso de ayuda indirecta a ciertos problemas de comunicación, de lenguaje, de aprendizaje, ¿no? Entonces, me vi un mundo muy grande, y ahí recordé, perdón que me extienda ahí, como se acabó, recordé una anécdota con mi mamá, ¿ya? Cuando yo era niño, yo me acuerdo, nosotros somos 5 hermanos, pues ya te imaginas la huella de la casa. Mi mamá, cuando yo nací, ella dejó de trabajar porque muy rápido decidió que se iba a dedicar a educar a sus hijos, a cuidar a sus hijos. Y yo veía a mis amigos pues, del colegio que sus mamás trabajaban y todo, ¿no? Y que mi mamá no, yo pensaba que mi mamá era una persona que tal vez estaba un poco frustrada, que no había podido salir adelante. Y una vez, tendría yo 12 años o algo así, la encaré, ¿no? Y yo, ¿por qué tú no has trabajado, no has terminado tus estudios, no has seguido trabajando? ¿Por qué no has hecho algo más importante con tu vida, no? Así en esos términos. Yo recuerdo que ella me miró y me dijo, pero ¿qué hay más importante que ayudar a formar a un ser humano? Y eso me caló hasta ahora. Y eso volvió a mí en esa época que yo empezaba con las clases y veía, ¿verdad?, cómo el crecimiento de las personas, la formación humana a través de la música en este caso, ¿no? Y ahí fue donde decidí adentrarme más. Y entré a ver temas de pedagogía, de didáctica, y bueno, luego de las experiencias universitarias, a los entornos virtuales también, como medios para apoyar y fortalecer el proceso de aprendizaje. Porque en verdad sí, hasta ahora, o sea, yo creo que la vocación docente vino de esa sola frase de mi madre, dijo, y yo en verdad dije, bueno, en verdad no hay nada más importante que esto. Tuve la suerte de llegar
y conocer la pedagogía Waldorf también, que eso me marcó profundamente en cuanto a lo que son procesos de aprendizaje, a lo que es el desarrollo humano, y el cuidado y respeto que se debe tener en esos procesos, ¿no? Y eso lo he llevado luego a todos los ámbitos, a la universidad, a los entornos en línea, etc. Eso fue. Qué bonita frase, sí. Sí. Y en tu caso, Daniela, ¿cómo ha sido que te adentraste en el mundo de la educación? Mira, yo desde un principio, como bien lo dice Daniel, ¿no? Cuando uno es más joven, está reacio al tema de, no, ¿yo qué voy a enseñar? Yo vengo de una familia que está llena de docentes. Mi abuelo fue fundador de Cayetano Heredia y fue profesor toda su vida de estadística y epidemiología en Cayetano Heredia. Y mi mamá ha sido profesora de música y directora de coros y directora de un programa de pedagogía musical que hacía Cayetano Heredia durante muchos años. Y siempre me decían, tú deberías enseñar, tú tienes pasta para enseñar, tú deberías. Y yo decía, ni muerta, o sea, yo no tengo paciencia, yo soy muy alocada, soy muy vehemente, viene un alumno, lo voy a golpear seguramente, porque no tengo paciencia. Y siempre tuve esa idea hasta que, ya con algo de conocimiento, porque justamente como les cuento que mi mamá era directora de este programa de pedagogía, era un diplomado de pedagogía musical que se dictaba en Honorio Delgado, en Cayetano Heredia, ya con un poco de conocimiento más o menos empecé a entender cómo era que funcionaba un dictado de clases de música, en mi caso de canto, ¿no? Y recuerdo muy claramente que me llamaron de Jazz House para dictar un par de clases particulares porque Mónica Gastelumendi estaba viajando a Estados Unidos a hacer un máster y necesitaban un profesor. Y luego de pasar mi vida diciendo que me caiga un rayo antes de dictar una clase, fui para apoyarlos y dicté mi primera clase y me enamoré. O sea, fue amor a primera escucha. Llegué a la clase ya con el tema metodológico, digamos, aprendido como medio de paporreta, y llegué, dicté mi clase y dije, oh Dios mío, estamos en problemas. Acto seguido, luego de empezar a dictar clases particulares y ya quedarme como profesora particular, entro a dirigir los ensambles de música popular de los adolescentes y de los adultos que trabajaban, ¿no? Que era el grupo de adolescentes, era el Glee Club en esa época, y luego el Swinging Seniors, que era el grupo de adultos que cantaban, ¿no? Entonces, yo toda la vida he tenido siempre muy presente el tema de trabajo de armonías, porque me he criado dentro de un ambiente totalmente coral. O sea, mis padres se conocieron en un coro y han ensayado con sus amigos del coro hasta 2 años atrás, más o menos, ¿no? Que ya por la edad algunos han fallecido, falleció el director del coro, pero ellos ensayaban todas las semanas en mi casa y yo he escuchado armonías desde que estaba en la barriga de mi mamá. Entonces, para mí es muy fácil desglosar el tema armónico. Por eso es que toda mi vida he trabajado haciendo coros para otros cantantes, ¿no? Porque hay esa familiaridad. Pero en el tema de la docencia, así fue mi llegada. Fue por casualidad, fue por salvar a una amiga, y el tema me terminó cautivando, ¿no? Y luego de eso empecé todo un trabajo de investigación sobre pedagogía y... Uy, mi conexión está inestable, ¿no? Sobre pedagogía y sobre todo sobre trabajo vocal, porque hay muchos libros de técnica vocal, toneladas de libros, muchos dicen lo mismo. Y cuando tú te pones a investigar, empiezas a encontrar información que no está en los libros. Entonces, yo empecé a irme hacia el lado oscuro, ¿no? De la técnica vocal, y en eso empecé a centrar mi dictado de clases. Y eso a los alumnos les gusta, porque me fui más hacia el lado científico que hacia el lado, yo le llamo romántico, ¿no? De la técnica vocal. Y entonces, por ejemplo, mis asesores sobre cosas que tienen que ver con la voz son médicos y dentistas. Entonces, porque yo trabajo con la funcionalidad de la voz. Entonces, junté mi tema de hambre por saber y la investigación sobre el cuerpo del cantante y el aparato vocal, ¿no? Con
la pedagogía musical y al final pues terminé haciendo esta especie medio extraña de científico loco docente, que es lo que me tiene hasta ahora con la mayoría de horas de mi día ocupadas, ¿no? Y incluso dejando un poco de lado el tema, el tema artístico, porque son mundos muy contradictorios. Una clase empieza a las 9 de la mañana, un concierto acaba a las 3 de la mañana. Entonces había que escoger. Y a mí me llevó más por el lado de la docencia. Y algo que dice Daniel que es muy importante y que a mí también me marcó muchísimo es ese respeto y ese cariño al proceso. Llega el alumno con toda la ilusión, cero técnica, y tú le vas dando información y vas comprometiéndote con su instrumento y comprometiéndote con cada uno de tus alumnos y ver cómo van evolucionando y evolucionando y cómo se van sintiendo cada vez mejor consigo mismos, porque en el canto el tema es sumamente orgánico, muy emocional, muy corporal, es muy, no sé. Entonces, cómo el alumno se va comprometiendo consigo mismo y dejando que la cosa fluya, ¿no? Y en eso es fundamental el trabajo de hilar fino del profesor. Entonces, en esa chamba de investigación estoy y, bueno, hasta donde me dé la vida, pues, ¿no? Así vamos. Sí, y si me permite solo comentar algo que mencionaste, que justo como la actividad artística es casi el opuesto a la actividad docente, ¿no? Porque en la actividad artística, tú sobre el escenario, tú eres el centro de atención, ¿verdad? Tú eres el que está ahí, absorbes las miradas y recibes los aplausos. Y en la actividad docente es al revés, ¿no? Porque el que está en el escenario es el estudiante, ¿verdad? Y tú estás desde abajo coachándolo, viéndole, dándole para que sea él el que se lleve las miradas, para que sea él el que se lleve los aplausos al finalizar el proceso. Entonces, en verdad la posición es muy opuesta. Y habría que decir que para muchos artistas podría ser muy difícil la docencia, no tanto por su técnica, su metodología, sino por este tipo de enfoque, ¿no? Porque soltar la actitud del escenario para ahora bajarse y poner adelante a otra persona y ayudarlo a que él brille, podría ser un poquito difícil para algunos artistas, pero... Claro, lo que pasa es que en el mundo artístico, pues, acompañando al talento hay una gran dosis de ego, ¿no? Entonces, poder desligarse de ese ego para servir a otro, a que haga lo que tú podrías hacer, esa es, yo creo, el éxito de un buen docente. Deshacerse de su ego para utilizar todo lo que sabe para que otro sea el que brille. De eso se trata, ¿no? Al final la satisfacción es igual cuando el alumno logra. Uno está feliz, así, ¡ay, mi hijito, mi pollito! Así es, claro. Qué bonito. Y de ahí, por ejemplo, de esa ilusión, de ese primer amor que comentaban, ¿cómo fue cuando dijeron ya, ok, sé que quiero dedicarme a la docencia, me gusta, y ahora cuando empezaron a entrar poco a poco a dedicarse más a eso, ¿cómo fue el entrar a esa realidad, ¿no? ¿Qué carencias vieron? ¿Qué cosas buenas vieron? ¿Qué oportunidades vieron en el ámbito, sobre todo acá peruano? ¿Qué desventajas vieron, no? Más o menos, ¿cómo fue su experiencia apenas decidieron dedicarse ya a lleno y más o menos hasta ahora, ¿no? Toda esta labor que ha habido. Bueno, ya, empezaré. En mi caso fue un poco complejo, porque si bien en Jazz House... Jazz House era una escuela no profesional, ¿no? Donde todos nos respetábamos mucho y había una relación de amistad con todos los trabajadores de Jazz House. Cuando yo entro a trabajar a UPC, la cosa era como más jerárquica, ¿no? ¿Y tú qué has estudiado? ¿Y tú dónde has estudiado? ¿Y tú de dónde sabes lo que sabes, no? Y yo no tenía ningún cartón musical que me respaldara, porque yo soy comunicadora de profesión, ¿no? Lo que he podido aprender es por cursos, diplomados, profesores particulares, la tabla y se acabó. Entonces, para mí fue muy difícil poder innovar, ¿no? Y poder refrescar el rubro en el que estaba,
porque primero que no tenía el respaldo en la pared que certificaba que yo era músico, aunque tuviera más de 10 años trabajando en el ámbito y haciendo lo que hacía. Y además que, y eso Daniel lo debe saber también, hay una problemática medio compleja cuando juntamos el mundo popular con el mundo clásico. Entonces, y más en el tema vocal, porque la técnica vocal clásica es totalmente distinta a la técnica vocal popular. Si bien la base es la misma, la forma de utilizar el cuerpo y los músculos para los diferentes cantos es distinta. Entonces, como, por ejemplo, yo luché mucho con el tema del trabajo de proyección en máscara y belting para el canto de rock, que no estaba contemplado en la otra escuela, entonces era, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Que no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, meter ideas, digamos, extrañas para el común de la gente, fue un trabajo bien complicado. Y yo hacía propuestas y no me hacían caso, porque ¿dónde estaba el cartón que certificaba que lo que yo estaba diciendo era verdad? Entonces, han tenido que pasar años y yo he tenido que juntarme con profesores que han estudiado en conservatorios de otros países para poder terminar de armar la malla de todo el taller de canto desde 1 hasta 9 y que se me haga caso. ¿No? Entonces, en ese sentido sí ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque es contradictorio en el Perú. El Perú no es un país que haya tenido en los 80s y en los 90s un plan curricular educativo de música popular. Sin embargo, para trabajar en la universidad tenías que conocerlo todo teniendo el cartón. Entonces yo me jalaba los pelos y decía, pero es absurdo, o sea, es como si me pidieran enseñar física cuántica cuando no me han enseñado física básica, no existía la física básica en mi país. Entonces esa lucha y ese acondicionamiento en la educación ha sido duro, pero se ha logrado. Yo estoy muy agradecida y estoy muy contenta con el trabajo que se está haciendo. Ya la malla de canto de la UPC funciona como una maquinaria que no se detiene, todo el mundo está ya, digamos, en la misma sintonía y ya entienden qué cosa es lo que dice el papel, ¿no? Y cómo es que funcionan los procesos, ¿no? Sobre todo. Entonces, ha tomado muchos años. Yo tengo más de 8 años trabajando en UPC. Y poder crear la malla, porque encima ni siquiera puedes copiarte una malla de otro país, porque acá tenemos algo que no tienen los demás países, que es música peruana, y tienes que agregarlo en la malla curricular de 5 años de carrera. Entonces eso te quita tiempo para otros cursos y tienes que adaptarlo, y es un engranaje totalmente complejo. Entonces es duro, pero se ha logrado. Así que nada, contenta y feliz, pero sí cuesta, ¿no? Es chamba y hay que estar ahí limando fino hasta que las cosas salen. Sí, como tú dices, es digamos, tenemos algo que no tienen los demás, pero también nos faltan cosas que sí tienen los demás, por ejemplo, que son niveles preparatorios, ¿no? Formación musical previa. Exacto. Porque para mí un gran valor, esto va a parecer un podcast de UPC, lo que pasa para los que estén escuchando, los dos hemos sido docentes en la UPC durante varios años y UPC es muy relevante acá en Perú en cuanto a la formación musical porque fue el primer grado oficial, digamos, de título profesional de música universitario, acá, recién en el 2010. Yo sé que los que nos escuchen de Colombia se van a ir de espaldas porque tienen, o sea, es inconcebible, ¿no? O de otros países. Pero es así, entonces fueron los primeros que optaron. Hay que decir que sí existía. La única que lo tenía antes que ellos y hace muchos años fue la UNSA, ¿no? La Universidad San Agustín en Arequipa. Claro. Que ellos lo han tenido siempre, pero no sé si habrán escuchado la frase de Lima es el Perú, ¿no? Lima, el Perú es un país muy centralista y en la capital, donde vive la tercera parte de la población del país, no había. O sea, y el único lugar donde había era una provincia en la Sierra Sur del Perú, que es muy lindo, es hermoso, pero que además, los músicos de mayor, digamos, nivel, desempeño, todos han estado como en cantidad concentrados más en Lima que en provincia, que en cualquier provincia. Así que mis amigos arequipeños no se molestan, porque yo sé que tienen un orgullo muy alto, pero se les quiere un montón, ¿eh?
Pero entonces no había ni una carrera, ni siquiera el conservatorio de acá, que tiene muchísimos, más de 100 años de formado, tenía el nivel universitario legalmente aprobado, no había la licenciatura. UPC fue el mismo, el primero en ese nivel. La Católica va a decir, no, pero yo tenía antes. Sí, tenían unos cursos medios ahí pero no daban licenciatura. Tenían un proceso formativo, pero no daban licenciatura. O sea, UPC fue el primero y fue un éxito desde el inicio, pero fue un reto gigante, ¿ya? Y claro, eso trajo como, si no había, entonces no habían procesos previos, ¿verdad? No como en otros países, por ejemplo, que los colegios están llenos de cursos de música, oposiciones, bandas, orquestas, sinfónicas. Acá, digamos, los colegios más de élite o algunos muy importantes del Estado, a nivel de bandas militares, musicales, creo que hasta ahí han llegado, pero no un proceso que te sirva como un paso previo a la universidad, a una formación profesional. No había entonces tiendas de música con contenido educativo musical, con métodos, con libros, o sea, cero, o sea, UPC arrancó desde cero, y para mí esto ha sido un logro al que yo les recomiendo mucho. Yo no trabajo con ellos hace años, pero yo les reconozco lo que han aportado para este cambio, y este cambio de mentalidad, porque otra de las grandes contradicciones que comentaba un poco Daniel hace un momento, es que acá, pues, como en todos lados, a todos les gusta la música, ¿no? Y en la mayoría de familias, si el hijito toca algún instrumento, canta lindo, oye, ven, la reunión familiar, toca para tus tíos, canta, en todos lados. Pero como ese niñito se para y diga, quiero ser músico, a la familia le da un ataque, ¿no? O sea, a la familia te vas a morir de hambre. Vas a ser drogadicto, te vas a morir de hambre, vas a ser un borracho bohemio. O sea, exacto, lo mejor que se pueden imaginar de la sociedad, casi al lado de ladrones y homicidas. Narcotraficante, ¿no? claro. Los músicos. Un poco más somos políticos. Un post hace muchos años, era casi una desgracia familiar, ¿no? O sea, una situación... Claro, casi congresista. No, peor, ¿no? Todavía los congresistas van a tener plata, ¿no? O sea, tú te ibas, o sea, Es verdad. Peor, ibas a Pobre. Pobre completo, ¿no? O sea, tú estás en la miseria, o sea, así, ¿no? Entonces, los que han tenido más recursos han podido ir a estudiar a algunos lados, otros sin recursos se los han buscado a través de becas y todo. En verdad que querido... el que le ha luchado por ahí ha buscado una forma de tratar de profesionalizarse. Exacto. Y de una vida seria, musical, profesional, como se hace en todas partes del mundo. Acá no es la excepción, pero había esa imagen tan negativa del artista, tan negativa del músico en especial, pues el músico era el que al final si era una peña familiar, la familia lo invitaba a tomar, ¿no? Y se quedaban ahí con los músicos. Había una fama de borrachos y todo muy, muy fuerte. Y eso ha sido otra gran cosa que gracias a UPC ha empezado a cambiar como sociedad acá en Perú. Oye, es una carrera profesional, mira, ahora la universidad lo está dando como carrera, y ahora el conservatorio no es conservatorio, es universidad. La Católica también ha dicho, ahora sí vamos a hacer carrera, y todo el mundo ahora, hasta Lucil, creo que nunca le da 4 carreras profesionales, puede ser 5, contamos María Arguedas, perdón que no los mencioné, pero también dan licenciatura, o sea, la Escuela Nacional de Folclore y de música peruana, o sea, algo que se necesitaba, y lo han hecho toda la vida, pero no tenía un grado académico válido a nivel internacional, ¿no? Donde tú puedes ir a hacer una maestría donde quieras. Entonces, esos son un poco los retos, ¿no? Y yendo más atrás, un poco lo que preguntabas, ¿cómo fue al inicio? Lo que pasa es que mi inicio en la docencia fue muy diferente al de Daniela, ¿no? El de Daniela fue como, bueno, vivía en el entorno musical y como contó ahora, entró de golpe y de golpe se enamoró de la docencia. Yo fui entrando muy gradualmente, como les dije, tenía un estudiante en esa época que me tomaba una tarde ir y venir para hacerle la clase, pero yo salía muy satisfecho de esa clase, y de ahí poco a poco, unos que otros, y yo fui muy lento tanteando el terreno, ¿no? En un principio, claro, había esa satisfacción, y también había la satisfacción de que me ayudaba pues a tener cierto efectivo, que cuando eres estudiante es un montón de plata, ¿no? Que te ayuda a cubrir con que tú puedas pagar tus pasajes y tu comida, en verdad te sientes millonario, ¿no? Entonces, si vienes de una provincia, es interesante. Y bueno, entonces fui poco a poco con el tema de la docencia, ¿no? Y una de las dificultades que encontré al principio fue el tema del precio, de cuánto cobras por una clase particular. Porque yo lo que hacía era una clase particular, a domicilio, ¿no? Y tuve la suerte de que mi profesor enseñaba en uno de los colegios más caros acá en Lima, y cuando ya no tenía horarios para atender a la gente que les pedía, me iba pasando uno. Entonces,
el rango de precio no estaba tan mal. En esa época eran $15, eran como 50 soles, más o menos lo que cobraba por ir. Estás hablando del 98, o sea, hace un buen rato. Un montón, ¿no?, de plata. Un montón de plata en esa época. Claro. Cuando que tuvieras 4 alumnos tenías medio mes cubierto de gastos de un estudiante. Entonces, bueno. Pero en esa época todavía había mucha gente que no, o sea, ni que iban a pagar esa cantidad por una clase, ¿no? O sea, para ellos era la décima parte, ¿no? 5 soles, 10 soles, o sea, las clases así se cobraban, claro, y había gente, y además en 2 de mayo vendían estas revistitas de guitarra fácil, no voy a mencionar los autores. Funky Hits. Sí, había un señor en Carabaya ahí, creo que era, sí. Y había, pero había otras, para guitarra, sí, con bueno. Y muchas de las tiendas musicales, ahí, o en la avenida Alfonso Ugarte, daban incluso clases gratuitas, porque lo que querían era que la gente compre algún instrumento, o que les compre los libritos estos, ¿no? Y hacían clases gratis. Y entonces encontrar estudiantes que pudieran y quisieran pagar lo que costaban las clases, en esa época era un reto, que no era tampoco tan caro, pero no era el precio más barato, ¿no? Entonces yo lo que me dije fue, no voy a hacer clases baratas. O sea, puedo hacer clases gratis para ayudar a alguien, sí, puedo hacer clases gratis, pero no voy a bajar el precio de mi servicio. Y entonces al principio tenía muy pocos estudiantes, ¿no? O sea, muy poquitos, pero con el tiempo se fueron pasando la voz, les gustaba lo que hacía, fue creciendo, y pues tuve una cantidad muy decente de estudiantes. Y ya daba talleres también de verano en algunos colegios importantes acá. Y luego pasé a colegio, o sea, fue muy gradual hasta que llegué a grupos de estudiantes, que es lo que a mí después, ahí sí ya me enamoró, después de 3 años muy difíciles de aprendizaje, entre aprender toda la parte metodológica y aprender de la experiencia en el campo, porque una cosa es lo que te dicen los libros, pero otra cuando vas al salón y no te funciona nada lo que has planificado, ¿no? Hasta encontrarle un ritmo a cada edad, cuando estás manejando 30 estudiantes, 60, o cuando me tocó dirigir un coro con todo tercero, cuarto y quinto de secundaria juntos, con 90 personas durante varios años que hice eso, yo solo, o sea, hay adolescentes que no es que ellos querían ser parte del coro, no eran todos los de cada sala, y entonces tienes los que sí les gusta, los que no les gustan, los que lo odian directamente, o sea, y tienes que trabajar con todos, ¿no? Entonces fue un reto muy grande, pero un aprendizaje también muy grande, y ahí vi también el potencial de aprender socialmente, de aprender en grupo, ¿no? Cómo con determinadas didácticas, determinadas estrategias tú podías lograr una motivación muy distinta en los estudiantes que ir de forma individual, que es un poco más retador, porque vas más al lado de autodisciplina del estudiante, o ayudarlos a construir una autodisciplina que muchas veces no la tienen desde un inicio. Y para mí son mucho más satisfactorios las clases así, los procesos grupales, porque además son fluidos, avanzan. Por ahí sí es triste que algunos se van quedando en el camino o les va costando más, pero llega a ser un proceso fluido. Y yo lo que sentí muchas veces es que en las clases individuales podían estancarse mucho, ¿no? Si la persona no había tenido tiempo, no había querido estudiar, le había flojera, tú podías repetir la misma clase 4 veces, ¿no? Durante un mes y estar ahí. Entonces, es un poquito pesado esa parte. Tratar de ayudarlos a avanzar, a salir de ese ciclo, ¿no? O que sean sinceros consigo y no quiero estudiar esto, voy a hacer otra cosa, ¿no? Pero entonces hasta que llegan ahí tú sientes un poquito que estás un poco perdiendo el tiempo. Entonces yo paulatinamente fui dejando clases individuales y me enfoqué más en enseñar a nivel institucional, ¿no? Entonces trabajé mucho en el Colegio Waldorf, luego en la universidad, luego lo dejé por el tema ya de las empresas. Pero desde la empresa hacemos cursos de capacitaciones docentes. Por ejemplo, trabajamos mucho en formación docente, que es a donde yo quería llegar porque sentía que había un impacto mayor. Tú llegas a los docentes llegan a sus estudiantes, entonces tu accionar llega a muchas más personas. Y por eso siempre ya más o menos desde el 2006-2007 yo estaba enfocado en seguir formaciones para ayudar en temas de capacitación docente, que es mucho de lo que he hecho y que este año en pandemia ha sido fundamental, por ejemplo. Entonces, eso. Los retos, otro de los retos, eso fue uno. Y el otro, un poco lo que comenté hace un momento, que como no había niveles previos, tú tienes que empezar no solamente a enseñar música, sino a enseñar cómo se aprende música, el estilo, de cómo se estudia música, de cómo se practica, de cómo se estructura una sesión de estudio. O sea, son un montón de cosas. Y además tienes que construir contenidos, porque así como Daniel, tampoco hay. No había métodos, no había libros, todo.
Entonces, y además, los métodos que existen, por ejemplo, para los cursos que yo dictaba, que son de solfeo, entretenimiento auditivo, la mayoría de libros en el planeta están dirigidos a niños, que esa es la edad en la que se empieza a aprender esto, ¿no? Entonces, O están en alemán, en sánscrito, no importa, pero la partitura al final... lenguaje. Claro, pero la partitura suena. Lo que pasa es que la estructura de los solfeos es para niños de 7 años, de 9 años. Y tú tienes muchachos de 17 años, de 20 años, de 27 años. Olvídate, ellos pueden ir a un ritmo diferente. Entonces también me tocó, como a ti, en UPC, estructurar el curso desde cero. Yo me acuerdo que al principio, cuando hacíamos el curso de NIVE, los estudiantes terminaban como si estuvieran a mitad de NIVE 2, porque el NIVE 1 era una repetición de menos nivel, de LEA 1 era una repetición de menos nivel que el de nivelación. Entonces eso obligó a reestructurar todo LEA, y lo hicimos, la secuencia metodológica la hicimos con todos los profesores de LEA. Vimos, vea, hasta dónde están llegando acá, cómo organizamos todo. Y luego, cuando hubo el reto de que el ministerio además dijo, bueno, 50 créditos son de formación general obligatoria, entonces la universidad tuvo que recortar curso de carrera, ¿verdad? Y de los 5 LEAs que se hacían, y la teoría musical que se hacía en otro curso, se recortó, se dijeron, no, solamente pueden haber 4 en total, incluyendo NIVE, o sea, 4, y la teoría ya no va. Entonces la teoría hay que meterla transversalmente en LEA. Y entonces ahí fue ya cuando renuncié a ser profesor para ser proveedor de la universidad y hacer toda la implementación de los elementos en línea para el aula virtual de los cursos de LEA, y meter la teoría ahí y todo eso. Ya la implementación tiene años, pero se ha estado usando bastante. Entonces, en base a esa secuencia se han ido afinando cosas. Entiendo también el camino, porque era un curso bastante intenso. Pues tener que meter 6 cursos en 4, en verdad, obliga a dejar en el camino a algunos estudiantes, ¿no? Este es otro de los retos, porque la verdad de retos del lado del estudiante, que nunca hizo nada, nunca tuvo un ritmo de estudio, y de pronto tiene que armarse una estructura y ser muy consistente en ella. Entonces, ¿qué son? El 5%, el 10% de estudiantes que logran hacer eso bien, la mayoría va a repetir alguno de los LEAs, con seguridad 1 o 2 veces. Yo estoy seguro que el 80-90% de estudiantes repite alguno de los niveles de LEA. Entonces, y ahora el LEA es prerequisito para taller de instrumento. Entonces, jalas LEA, lo siento que no te puedes matricular ni en guitarra, ni en voz, ni en piano, ni en nada, hasta que no lo pases. Y está perfecto. O sea, tiene sentido porque vienen a hacer una especie de buena que hubieran hecho antes si hubieran existido estos niveles, ¿no? Ahí un poco el mensaje, pues, para los colegios, otras instituciones, pónganse en la pila con las o sea, o con los niveles previos. O sea, sepan que sus estudiantes ahora, cuando salgan, terminan el colegio, probablemente muchos de ellos quieren estudiar música y no se quieren ir a Estados Unidos ni a otro país, que lo quieren hacer, o a donde vayan van a necesitar una formación. Y hay muchas universidades que lo están haciendo, no muchas, hay 4, para nosotros son muchas, para otros dirán que es un número, 6 creo. Bueno, contamos universidad y la de folclore también, la Escuela Nacional de Folclore, María Arguedas. Para nosotros esto es un montón, porque nunca habíamos tenido, ¿verdad? Pero ahí los colegios deben saber que esto también es una oportunidad profesional, ¿no? Y también debería tener un espacio de formación, y que no solamente por el tema artístico como tal, la sensibilización anímica en las personas. Además, la música tiene un elemento que te da un equilibrio emocional bastante importante. O sea, en épocas de pandemia, neurociencia, encierro y eso, olvídate, tú sabes la fortaleza que es para una persona saber tocar un instrumento y poder equilibrarse y llevar una rutina ahí en encierro, es fantástico. Y ya no hablemos ni de cómo se expande la creatividad, ¿no? Porque el pensamiento es una cosa muy cuadriculada, muy cerrada, y lo que se sale de esos estándares y te hace ir más allá es la parte creativa, la parte artística. Porque la parte artística esté tan descuidada en este país, eso es lo que hace que nuestro nivel educativo sea tan bajo en general. No que sepamos más matemáticas, necesitan saber más arte, las personas deben saber pintar, de saber hacer teatro, saber bailar, saber hacer música. Eso les va a ayudar en todas las demás áreas, en todas. Sí, no, y además, como yo le comentaba a Gerardo antes de empezar esta entrevista, la música tiene esa particularidad de ser arte y ciencia a la vez, ¿no? Porque tú puedes enseñarle música a un niño, un adolescente, y darle a entender, así no quiere ser músico, que la música es esa matemática que suena. Sí. A nivel teórico, la música es la matemática que suena. Son fracciones.
¿no? 4, 2, 1, medio, un cuarto, un octavo, un 16, un 32. Son abstracciones numéricas. Exacto, Sí. exacto. Entonces, lógica matemática simple que suena es súper divertido. Incluso la música puede ayudarte a que tus alumnos entiendan mejor la matemática. Entonces, ahí estás haciendo un matrimonio que podría funcionar muy bien a nivel estudiantil en los colegios y dejar una buena base para los que quieran luego entrar a una universidad. Hace más de 100 años, Zoltán Kodály ya hizo un experimento. Donde en más de 100 colegios tomaron la primera hora del día para hacer música con los estudiantes. Y para poder hacer 1 hora diaria de música tenían que quitar horas de otros cursos, de matemáticas, de lenguaje, de otras materias. Y el resultado fue que las calificaciones en todos los demás cursos subieron, a pesar de que tenían menos horas de clase, porque hacían 1 hora de música en la mañana. Subió en todo, en matemática, en cálculo, en todo subió. O sea, eso ya está probado hace más de 100 años, ¿ya? Pero acá seguimos empecinados en que para que sepas más matemática tienes que hacer más horas y todo. Mi hijo en su colegio lleva como 5 o 6 cursos de matemática, que si álgebra 1 o 2, aritmética 1, geometría, trigonometría. Y encima sabes, te tienes que meter a la Trilce otras 6 horas de estudio. Sí, es una estupidez, ¿no? O sea, Sí. en verdad es una cosa absurda cuando esa no es la solución, cuando sigues encasillando más a las personas, pues, sigues creando un pensamiento cerrado. Y en épocas como estas necesitas creatividad, necesitas ser flexible y Dinamismo. encontrar soluciones a los problemas actuales. O sea, además en encierro, olvídate, ahí tener una mente más plástica, digamos, ayuda muchísimo a salir adelante. Exacto. Ahí hay todavía, o sea, y si seguimos hablando de los retos, Gerardo, nos quedamos hasta mañana. O sea, retos hay millones, ¿no? Claro. Desayunando con Gerardo, se va a llamar la entrevista. Sí. La vigilia con Gerardo. La vigilia, claro. Y ahora que estaban hablando del tema de la pandemia y cómo la música en cierta manera pues ayuda, ¿cómo creen que la educación musical se está adaptando, si es que se está adaptando a esta pandemia? Y ustedes más o menos cómo se están adaptando a esto, ¿no? Yo hablé mucho hace un rato, ¿verdad, Daniela? Bueno, en mi caso particular, ¿ya? Yo como Daniela Gersi, porque yo sé que hay muchos profesores que dictaban hace mucho tiempo clases virtuales de canto, para mí fue un poco chocante al principio, porque claro, el tema del canto es algo tan orgánico y tiene que ver tanto con las emociones y tanto con la corporalidad de cada ejecutante, que el solo hecho de no poder tenerlos al frente ya era complicado, ¿no? Ahora, la tecnología definitivamente ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque tú tienes, ahora, hay que hacer la salvedad, la tecnología ayuda muchísimo siempre y cuando tengas una buena conectividad, ¿no? Y como vivimos en Macondo, entonces la conectividad en el 80% de los casos es una desgracia. Y ahí sí yo sufro mucho, por ejemplo en UPC, porque tienen un aula virtual y un Blackboard que es una maravilla, pero por el mal sistema de internet que existe en este país, a mí me paraba botando. Entonces, yo he tenido que buscar otras aplicaciones adaptándome a cada uno de mis alumnos para poder conectarme a clase. Entonces, yo dicto clases por Zoom, dicto clases por Meet, dicto clases por Google Duo, dicto clases por WhatsApp Video, por FaceTime a los que tienen iPhone. Entonces, uno tiene que ir buscando soluciones de acuerdo a los recursos que tiene, ¿no? Yo creo que el mayor reto en pandemia es ese, que no es el mismo reto de pandemia de muchos países, sino que vivimos lamentablemente en un país donde la conectividad y el internet es una cosa deplorable. Entonces hay que adaptarse, hay que modificar, he tenido que modificar las dinámicas de clase, por ejemplo. Yo sé que el alumno va a cantar y se va a laguear. Entonces, ¿qué hago? Lo hago calentar, le hago las escalas, le explico más o menos qué cosa es lo que se va a hacer, le pregunto cómo ha estado su práctica en la semana y lo hago grabar un video y enviármelo. Entonces, luego chequeamos el video, que tiene buena calidad de sonido, buena calidad de imagen,
y de acuerdo a eso le digo, ¿no? En el minuto tal has hecho esto y tienes que hacer tal cosa, en el minuto con el segundo tal, entonces se puede hacer un mapeo y ahí viene el beneficio. El tema de tú poder grabar videos y enviárselos a tu profesor hace que el feedback sea mucho más certero, porque el profesor puede ver tu video y volver a verlo y volver a verlo, cosa que no ocurre en la clase presencial. El alumno canta y no va a cometer normalmente el mismo error todas las veces que canta, puede cambiar de error, ¿no? Entonces, el tener un registro audiovisual para poder hacer un feedback es súper provechoso. Ahora, el canto, lo que se refiere no solamente a universidad, sino en mis clases particulares, ha sido el soporte de muchos de mis alumnos, sobre todo los adolescentes. Los adolescentes que suelen estar reunidos siempre con los amigos, siempre saliendo con la familia, y que de un momento a otro le dicen, ¿sabes qué, papito, mamita? Tú ya no puedes salir y solamente vas a estudiar tus clases en el colegio y vas a estar en tu cuarto, o vas a estar en la sala, o vas a estar en el baño, o vas a estar... O sea, los metes en una jaula, estamos metidos en jaulas, y a veces su único escape son sus clases de música. Entonces nos hemos tenido que volver no solamente docentes especialistas en nuestra materia, sino psicólogos, terapeutas, hasta casi familiares, porque a veces el muchacho o la muchacha no se sienten la confianza de mostrar todo su pesar entre los miembros de su familia, porque saben que todos están encerrados en el mismo sitio y que todos están padeciendo por lo mismo. Entonces, ¿a quién le cuento? A mi profesor. Y es bien complicado, porque te cuentan cosas muy duras y tú tienes que estar, o sea, tienes que ser un haz de luz y darle la información y darle el consejo pertinente sin derrumbarte tú también, que también estás encerrado, que también la estás pasando mal y que también tienes 1001 conflictos internos dentro de tu casa, ¿no? Entonces, es mucho más desgastante a nivel emocional, es mucho más desgastante a nivel de trabajo, porque los alumnos te preguntan 24/7. Entonces, no es que termina la clase y ya, se acabó la clase, ya, me saco el pijama del profesor y me pongo mi ropa de Daniela, no. Siempre te preguntan cosas, siempre te piden conversar, siempre te quieren contar algo y tú tienes que estar ahí. Básicamente porque tu misión como docente es apoyar a tus alumnos. Entonces, no puedes decir, mira, ¿sabes qué? No, en la hora de clase nomás se acaba la hora y ya no, después no te atiendo. No. Yo les digo a mis alumnos, yo estoy 24/7 para ustedes. Si no les contesto es o porque estoy durmiendo, o porque estoy comiendo, o porque estoy en clase. Pero si necesitan algo, escríbanme, ¿no? Y sí, pues, es una época difícil en la que tenemos que contenernos entre todos, ¿no? Sobre todo que nosotros, pues, tenemos a nuestro cargo gente joven y gente no tan joven, que también la pasa mal y que a veces no sabe cómo liberar todo ese estrés, toda esa ansiedad y toda esa tristeza que trae el encierro, ¿no? Entonces, ¿es desgastante? Sí. ¿Es duro? Sí. ¿Es reconfortante? 100%. Saber que ayudas. De eso se trata la vocación de servicio, ¿no? Que la tienen los profesores, la tienen los médicos y la tenemos las personas que nos dedicamos a estar al servicio de los demás. Básicamente eso. Sí. Digamos, la situación viene por todos lados, pero yo concuerdo completamente con todo lo que has dicho, Daniela. Yo creo que nos toca hacer un soporte, o sea, la gente que se dedica a la docencia, un soporte emocional para las personas, y uno mismo tiene que en el momento de los cursos dejar las cosas atrás, personales, digamos, hacerlas a un lado un rato, porque tampoco no es correcto descargar nuestras frustraciones, miedos en nuestros estudiantes, porque también hay docentes que se quiebran, pues, o sea, es normal, es una situación muy difícil para todos, o sea, no lo digo sin ánimo de juzgar, ¿no? Pero sí, nos toca ser más fuertes que nuestros estudiantes, ¿no? Sí, yo en cuanto a lo de la gestión de tiempo, yo ahora no doy clases, pero cuando iba a la universidad y usaba mucho las aulas virtuales, ahí sí Gerardo se acordará. Yo sí tenía una política, ¿no? Durante el día respondo hasta las 10 de la noche y los fines de semana no respondo, ¿verdad? Ahí se acuerda, no sé si se acuerda, pero digo, fines de semana no respondo, estoy con mi familia,
Si ustedes responden algo, me escriben al sábado a la noche o a la tarde, tranquilos, no se cae el mundo, y el lunes en la mañana les voy a responder. Entonces, un poco para que los que están escuchando sepan que también la gestión de tiempo es de que cada quien decide cómo hacerlo, ¿no? Dice, no, yo lo hago 24/7 y todo, súper, ¿no? Digo, no, yo paro tal hora. Y también habrá el profesor que dirá, miren, yo les puedo dar los viernes en la tarde para consultas, o sea, en verdad toca ver, la gestión de tiempo es un tema muy, muy personal, ¿no? Pero sí está bueno abrir un espacio aparte de la clase para tener los estudiantes, en eso concordamos, el que uno decida, ¿no? Pero debe existir. Fíjate, nuestro tema de Internet es un tema latinoamericano, ¿eh? No es un tema solamente peruano, en verdad hay países que tienen peor conectividad que la que tenemos nosotros. Pues sí. Menor, otros mejor, otros peor, pero bueno. Nosotros, ¿qué ha pasado? Yo no me estoy dedicando directamente a la docencia de jóvenes estudiantes, pero sí apenas empezó esta situación, vimos que los que iban a necesitar mucho apoyo eran los docentes, desde C-Música hablando, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros venimos haciendo formación docente hace varios años, ¿ya? No solo para cursos en línea, sino para cursos presenciales también. Y ahí vemos que hay una gran dificultad, sobre todo en la educación superior, ahora no hablo solamente de música, en cuanto a pedagogía, metodología y didáctica, porque en las universidades, en institutos, como debe ser, la mayoría de los profesores son especialistas en su campo y no necesariamente pedagogos, ¿ya? Entonces hay muchas personas que se dedican a enseñar en centros de formación superior, pero que no son docentes de formación. Entonces algunos tienen un talento medio natural para enseñar y les va bien, pero hay quienes no, y quienes piensan que, bueno, yo sé esto y yo te digo lo que sé y como ya te lo dije, tú ya lo debes haber aprendido, ¿no? Y los que nos dedicamos a la enseñanza, sabemos que eso no funciona así, ¿verdad? Que se necesita estructurar procesos para que el estudiante pueda aprender, pueda alcanzar los aprendizajes que uno quiere plantear. Entonces, ya de por sí, en aula presencial vienen ciertas dificultades didácticas en muchas carreras, en muchos cursos, o sea, es normal, ¿no? Entonces uno en la universidad recuerda a 3, 4 profesores que le enseñaron muy bien y a los demás los olvida y a otros tantos los odia porque les enseñaron muy mal. Al margen del contenido de lo que te enseñaron, ¿ah? Sino el recuerdo que tienes de esa persona en sí misma, ¿verdad? Entonces, este profesor, no me acuerdo qué curso era ni qué clases daba, pero este profesor, yo aprendí de él. Y lo que aprendiste de repente fue su organización, sus dinámicas, cómo él era flexible, cambiaba el ritmo de la clase, no el contenido. Y eso es lo que te queda al final como aprendizaje. O sea, lo otro se va haciendo parte orgánica de tu día a día, pero lo que te queda como recuerdo del aprendizaje de los profesores son estas cosas, ¿no? Entonces ya vienen, retomando el tema, había mucha dificultad en las clases presenciales, muchísimas. Y cuando empezó la pandemia, y nosotros desde la empresa ya sabíamos que esto iba para largo, porque fuimos invitados a una reunión del Ministerio de Educación, donde estuvo Microsoft, Google, Amazon, había muchas empresas grandes ahí también, y por ahí lanzaron, ahí fue que Microsoft nos anunció un día que saliera a nivel global que iban a abrir Teams para hacer videoclases de forma gratuita durante 6 meses, y después no sé qué, y que el gobierno quería comprar tablets y todo, porque había una previsión que mínimo era este año, muy probablemente el próximo también, antes de poder volver de forma segura a las aulas, ¿no? O sea, lo que se esperaba un poco que haya la vacuna. Y entonces decía, bueno, acá esto va a ser la hecatombe, porque si hay tantos problemas de forma presencial, y ahora tú llevas esos problemas a Zoom, a Teams, a la plataforma que los lleves, con las dificultades además de los lag, de que no ves bien a las personas, no puedes leer el lenguaje corporal de tus estudiantes, no los puedes escuchar de forma... O sea, y tú quieres hacer lo mismo que hacías en tu clase presencial, ahora a través de Zoom, lo que ya hacías mal, ahora se vuelve una experiencia peor, ¿verdad? Claro. Porque al principio fueron... Una pesadilla. Sí, claro, clases por Zoom y tareas por Gmail, o sea, yo hablo en escuelas y todo. Claro, la UPC tiene Blackboard y todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no aguanta tanta gente? Porque no está preparada una concurrencia tan alta, es decir, los usuarios en simultáneo. Ese no es un problema del Internet, es un problema de los servidores del aula virtual, que si estaba para que soporte a 2.000 personas en simultáneo o 5.000 personas en simultáneo,
y sin que se caiga, y de pronto tiene 30.000 en simultáneo, el sistema va a fallar, ¿ya? Entonces, esas previsiones no estaban. Pero bueno, tenían una herramienta más que muchas otras instituciones no han tenido. Entonces, muchos han resuelto que los mensajes por WhatsApp, que las tareas por el correo, ya, y todo lo demás del proceso de aprendizaje, y las dinámicas, y la estrategia, y la parte de dinámicas grupales, y la parte social, eso que los estudiantes conversan un poquito antes de que llegue el profesor, ellos están hablando entre sí mismos, haciendo planes, quedando para salir, para hacer un proyecto, para tomarse un café luego, unas cervezas el fin de semana, o sea, ¿y eso dónde está? ¿A dónde se fue? Eso es parte también de la vida educativa. O sea, todo desaparece. Exacto. Y quedan clases empeoradas en plataformas de videoconferencia, ¿no? Como Zoom. Entonces nosotros vimos ese escenario que venía. Entonces, ¿eso cómo va a repercutir? Evidentemente en deserción estudiantil. Lógicamente, porque si yo pago todo este dinero, sobre todo para las instituciones privadas, porque voy a instalaciones, uso estudios de grabación, voy a tocar y todo, bueno, ya me aguanto pues a los profesores malos, pero tengo otras cosas que compensan, ¿verdad? Y ahora yo no tengo eso y tengo que pagar lo mismo, casi lo mismo, porque yo prefiero que pase la pandemia. Además, si el gobierno te dice que esto en 2 semanas se resuelve, yo me retiro este ciclo porque de repente será un mes, ¿no? Y el próximo vuelvo. Pero es que en verdad todos han estado muy esperanzados que pronto se va a volver. Pero nosotros ya sabíamos que no, y que esto iban a necesitar gestionar cursos, los profesores iban a necesitar gestionar cursos de manera más eficiente para compensar la falta de cercanía física, ¿ya? Entonces tienes que acortar la brecha entre la experiencia presencial y la experiencia no la vas a poder igualar, es imposible. O sea, no, pues. Yo concuerdo, lo que tú has dicho para las clases de canto se aplica para todo. O sea, yo me imagino la clase de guitarra clásica, que tienes que escuchar la calidad del sonido nada más, que cambia tan sutilmente según el ángulo del dedo de la mano derecha, cómo estás pulsando la cuerda. Eso es imposible, pero no solamente es Zoom, sino es el altavoz horroroso del celular, o sea, el micrófono que no va a captar nada de esas cosas, ¿no? En verdad, entonces, digamos, virtualmente no puedes igualar la experiencia, pero sí puedes acortar la brecha y puedes hacer actividades complementarias que ayuden a tener una experiencia de aprendizaje satisfactoria, social, de encuentro, de crecimiento. Sí se puede, eso sí se puede. No es presencial, es otro entorno, es otra forma, pero se puede. Pero si ya la gente no conocía el entorno presencial correctamente, el de línea peor, ya será chino. Entonces, como nosotros venimos hace tiempo haciendo estas cosas, vamos a hacer un curso gratuito para profesores de música. Es un mini diplomado de 4 semanas de formación en competencias digitales para la enseñanza remota de la música. Nosotros pensamos, bueno, para 200 personas. En un fin de semana se escribieron 1.500. Y han terminado el curso unas 400 personas. Porque luego otros porque sus plazas ahí, pero con herramientas justamente... Yo me metí, me tuve que ir. Estaba al inicio, pero pucha, después por las clases ya fue... No, la carga horaria es tremenda y además que nuestro curso era intenso, porque no es que era solamente cómo se usan, no eran tutoriales de cómo se usan aplicaciones, sino que primero íbamos al fondo, ¿qué es e-learning? ¿Qué cosa, de qué estamos hablando cuando hablamos de e-learning? ¿Y qué tipos de e-learning hay? ¿Y qué tipos de plataformas funcionan con eso? ¿Qué tipo de estrategias? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se enfoca? Las taxonomías de Bloom, que la veías para clases presenciales, ¿cómo funcionan en un entorno virtual? ¿Y cómo lo planteas? O sea, en verdad es un mini diplomado muy intenso. Nosotros ya sabemos que no todos iban a poder. Estamos tratando de convertir un poco muchos de esos contenidos a contenido gratuito en nuestro canal de YouTube. Pero hay cosas que nos vamos a lanzar ahora en noviembre, sale la segunda edición de ese mismo curso. Entonces, hemos trabajado mucho en contenido. Se paró un poquito porque yo me enfermé, me dio el bicho ese de porquería, que me tumbó un poco con las secuelas unas cuantas, varias semanas. Entonces, no, porque en verdad en octubre, o sea, este mes hubiera salido la segunda edición del curso. Entonces se ha retrasado un mes por esa situación, pero sale en noviembre. Y esperamos llegar, ojalá, a unas 2.000 personas, ¿no? Estamos tratando de ver cómo lo ajustamos, si lo hacemos en 2 partes, módulo 1, módulo 2, porque en verdad es bastante intenso. Pero un summer, pues, Daniel, o sea, en verano, que la gente también está menos cargada de chamba y ahí sí de cabeza.
Sí, 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 pero el curso va, o sea, este es un proceso formativo para docentes que, bueno, los que lo han terminado ahora van contando sus experiencias y les ayuda, les ha ayudado a recuperar terreno, a manejar otras estrategias, porque sí les enseñamos a usar aulas virtuales gratuitas, porque no todos están en una UPC o una católica que tienen aulas virtuales, Exacto. pero ¿cómo pueden llevar a otras aulas? ¿Qué, hay mejores opciones que Classroom o no? Sí hay, y cómo funcionan, y dónde están, y cómo hacemos, ¿no? Entonces, todas esas cosas están ahí. Y entonces lo que hemos hecho más bien es fortalecer el apoyo y decimos todo nuestro contenido del 2020 y probablemente gran parte del siguiente año también va a estar dedicado en su mayoría o casi exclusivamente a profesores, que son los que ahorita necesitan y a través de ellos mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje a niños, jóvenes, adultos que están aprendiendo con ellos, ¿no? Entonces, esa es un poco la labor en la que estamos este año. Buscamos cierta forma de financiar, obviamente, los procesos, porque no, o sea, sí, las personas pueden hacer los cursos completamente gratis, pero también tenemos un sistema por ahí de donaciones o de certificados que nos ayuda a costear el proceso y seguir brindando el apoyo, ¿no? Entonces, un poco lo que venimos haciendo y nuevamente, es retador, sí, completamente. Wow, sí, sí, es un chambón. Y deberían dárselo al ministerio para que lo ponga a todos los profesores de inicial, primaria, secundaria, y si se empiece a ver eso, ¿no? Suena fácil, pero la logística es complicado, Gerardo, pues son cientos de miles de profesores y cómo hay que hacer seguimiento, no son cursos automatizados, se da feedback, hay dinámicas, hay una serie de cosas, entonces necesitaríamos unos 2.000 ¿no? entrenadores para poder atender más. Capacitadores, claro. Es un reto grande, pero vamos poco a poco, porque estas personas que se están formando, a su vez más adelante podrán formar a otros, podrán ayudar a sus colegas y así vamos creciendo un poco en la atención. Porque finalmente esta situación va a pasar, pero lo que no va a pasar es el uso de tecnología para procesos educativos. Entonces, mira, ya que estamos encerrados en pandemia y necesitamos usar estas cosas, aprendamos a hacerlo de una mejor manera, cosa que cuando volvamos a la presencialidad podemos combinar lo que hacemos presencialmente con estrategias en línea para fortalecer lo que ya hacemos y que la experiencia de aprendizaje sea más interesante para los estudiantes, ¿no? Bueno, tú sí lo has vivido, nosotros lo hemos hecho un poquito así, los cursos que hacíamos, pues imagínate que fuera con todos los cursos, o con la mayoría de cursos, en verdad se puede aprender mucho mejor, mucho más comprometido con lo que uno está haciendo, si sabemos equilibrar ambos mundos, ¿no? Claro, porque al final si no es la pandemia, es que los jóvenes cada vez están más creciendo con la tecnología, entonces se hace más hábito de ellos, o sea, ya es un lenguaje más nativo. Sí. No, además hay algo que es súper importante y que hay que tomar en cuenta, sobre todo en el ambiente musical, ¿no? Muchos de los profesores que enseñamos en universidades nos dedicamos a la música, ¿no? Unos en mucho mayor medida que otros, pero este tema del manejo del entorno virtual ayuda mucho, por ejemplo, cuando un profesor se va de gira. Se va de gira 15 días. No, que voy a dejar un reemplazo. Ya no tendría que dejar un reemplazo, porque agarra y desde su hotel dicta su clase. Entonces, ya no tiene que estar subcontratando o pasándole su chamba a otra persona y puede estar en su gira y seguir dictando sus clases. Entonces, a nivel, digamos, económico o del negocio de la docencia, termina siendo mucho más rentable también, ¿no? Sobre todo en este rubro. Te puedes ir de gira, sí, y tengo tantas horas que no estoy metido tocando en el show, pues estoy en mi hotel y dicto mis clases con total normalidad, ¿no? Entonces, hay que saber sacarle el provecho, ¿no? a todo esto. Y puedes hacer más clases, puedes hacer clínicas, puedes hacer un montón de cosas. Exacto. Y ahora que mencionas, yo me acuerdo que en una época estaba enseñando en los PC, me enfermé como un mes que no pude ir a la universidad, pero hacía las clases desde casa, ¿no? O sea, yo hablé ahí con la dirección, dije, mira, le presenté un plan, de esta forma lo voy a atender. Me dijeron, ya, está ok. Y así lo fui atendiendo. En esa época todavía había menos herramientas de las que hay hoy, ¿no? No existía Zoom, nada de esas cosas, eran herramientas más básicas. Claro. Pero es más del uso que uno le da, ¿no? Y además, para el caso artístico y para el caso musical, hay muchos músicos que se dedican principalmente ahora hablo, ¿no?, de la situación actual, o sea, más de tocar, ¿no? De ir, de contratos, de presentaciones. Y
y se han cortado, pues porque no hay dónde tocar, ¿verdad? Entonces, digamos, un cantautor o un cantante o un instrumento solista podría hacer pequeñas presentaciones en línea, ya que te paguen por yape, o sea, gestionar algo. Pero un bajista, una banda, un baterista, por ahí el mismo guitarrista, o sea, no tienes la chance de darse un concierto solo. ¿Quién va a ir a escuchar un concierto solo? Con cariño para todos mis amigos bajistas. Ya estoy hablando mal, pero está difícil escuchar un concierto. Está tocando carne, Gerardo, está tocando carne. Un concierto de un bajista solo o de un baterista solo, un concierto de 1 hora, está difícil verlo presencialmente, o sea, en línea, peor. Entonces, digamos, un rubro que queda un poco a disposición para poder gestionar la vida económica pues, de la persona, que en verdad, o sea, no puede vivir sin tener ingresos tantos meses, es la pedagógica, la de enseñar. Entonces, pueden hacer clases en línea perfectamente, pueden enseñar, pueden hacer tutoriales, ¿no? O sea, gestionar algo de contenido educativo. Y como ahora todo el mundo está haciendo eso, en verdad lo que te va a distinguir es, primero, quién eres tú, obviamente, como persona, no hablo ni siquiera de reconocimiento internacional, y segundo, de cómo gestionas el proceso de aprendizaje. Porque Zoom y tareas por correo están haciendo todos. ¿Qué otra cosa más puedes hacer? ¿Cómo compensas? ¿Cuáles son tus estrategias? Ahorita has planteado hacer, me encanto, un karaoke online con tus estudiantes, algo así que un espacio, ¿verdad?, de encuentro donde te ayude a gestionar, a engancharlos, a conectarlos, a motivarlos, a hacer más cosas. Entonces, esos son los puntos diferenciales. Entonces, mientras mejor preparado estés para eso, vas a tener más herramientas con las cuales gestionarte. Ojalá todos quisiéramos que esto se acabe pasado mañana, ¿verdad? Y si así es, bien. Pero, ¿y si demora más? ¿Y si demora 1 año? ¿Y si es como dice la OMS y hasta el 2022 para vacunaciones masivas? Entonces, tenemos otro año por delante donde tenemos que aprender ya desde el lado docente a gestionarnos en este entorno virtual de forma más eficiente y poder ayudar a más personas. Claro. Por favor, contráteme, hago clases en hologramas. Pronto, coming soon. Y para finalizar esta muy interesante conversación, quería preguntarles con miras ya hacia el futuro, que ya estábamos indagando un poco, ¿qué creen que se necesita en la educación musical, tanto para que tenga una mejor calidad y para que eso pueda llegar a la mayor cantidad de gente, no solamente a ciertos niveles educativos o ciertas universidades, sino que sea más para todos, accesible para todos? Creo que básicamente, gracias. Creo que básicamente lo primero que se tiene que hacer en el Perú es quitarle a la música el sticker del vicio. Mientras tú mantengas a la música etiquetada como una actividad que está directamente ligada a los vicios, es como, por ejemplo, a ti te dicen vamos a un rave y automáticamente te imaginas las botellas de agua y las drogas en pastilla. O sea, es inevitable que eso te venga a la cabeza. Entonces, existe ese bendito sticker de el vicio asociado a la música, ¿no? Entonces, tratar de quitar ese, digamos, estigma del vicio ligado al arte y poder implementarlo con la idea de que es un trabajo científico en muchos casos, unida a la ciencia con el arte, incentivador, que es algo que tiene mucho de neurociencia, que tiene mucho de aporte psicológico, de soporte emocional, que ayuda a la creatividad y al descubrir la mente de cada una de las personas que lo estudia, y de eso llevarlo a implementación desde los primeros grados. No te hablo del primer grado de primaria, te hablo de la educación básica cuando un niño está en el nido, en el jardín. O sea, tienes niños en Japón de 4 años tocando violín. Tienes niños de 6 años tocando cello en Europa, en Estados Unidos, orquestas con niños pequeñitos. Entonces, la música está metida en la educación desde el inicio.
Y eso se tiene que hacer acá. Ahora, ¿cómo implementarlo tanto en el sistema privado como en el sistema público de educación? Las falencias en nuestro sistema educativo son muy grandes. Entonces, a eso sumarle la educación musical, que ya de por sí está estigmatizada como el mundo que te lleva al vicio, es medio complicado en esta sociedad que es tan parametrada, tan cuadriculada y tan, digamos, no sé cómo llamarla, es tan absurda en muchos aspectos. La sociedad peruana y sobre todo la limeña es muy absurda en varios aspectos, ¿no? Entonces, es una chamba súper complicada. ¿Es viable? Sí, pero hay que hilar fino y por mucho tiempo. Algo que se ha podido lograr es que en varios colegios se incluya la educación musical como algo un poco más serio, porque ya existen universidades que enseñan carreras de música. Pero, por ejemplo, mi mamá, que ha sido profesora de música durante 30 años en un colegio, ella se ha jubilado el año pasado, y recién los últimos años le pedían por favor que los chicos, que la teoría, que la partitura, que no sé qué, no sé cuántos, pero en los 90, principios de los 2000, querían que los chicos cantaran cumbia, o sea, porque lo veían solo como la diversión y el espectáculo y el show, y no como un curso que realmente educa a tus alumnos. No, era todo el show y toda la payasada, y recién al pasar de los años, cuando aparecen las universidades donde se enseña música, dicen, no, sí, música sí es un curso, bueno, implementemos, ¿no? Pero eso tiene que ser pues a nivel nacional y en la educación pública y privada, en todos lados, ¿no? Y desde criaturas. Va a tomar tiempo, pero yo creo que sí se podría dar. Correcto, es correcto. O sea, yo creo que lo primero que se tiene que entender a todo nivel es que el arte no es solamente un tema de entretenimiento. En primer lugar, las manifestaciones artísticas son expresión de nuestra identidad humana en primer lugar, y de nuestra identidad social y cultural en un segundo lugar. O sea, nosotros estamos tan desconectados, ahora hablo en el caso muy específico de Perú y más específico todavía en Lima, estamos muy desconectados de nuestra identidad propia, y en muchos casos la rechazamos, ¿no? Y ponemos en valor superior todo lo que venga importado de otros lados, como música o expresiones mejores que las nuestras, o como cosas que solamente sirven para entretener, ¿no? Que las clases de música deben ser para entretener a los chicos, la clase en la que no se estudia. ¿Qué es eso? O sea, es donde lo más profundo de la identidad humana, lo más noble, se puede educar. Porque finalmente tú que educas en el arte, un cultivo, una aspiración hacia la belleza, ¿no? Hacia la belleza sonora, hacia la belleza visual. Hay un tema de estético muy importante. Y cuando tú, por ejemplo, haces un coro, cuando haces un grupo de músicos, todos quieren que suene bien, que suene bonito, que suene de lo mejor. Todos están colaborando, están poniendo su mejor esfuerzo para lograr algo bello, que no se van a quedar en sí mismos, sino para poder dárselo a los demás, además. Eso es absolutamente altruista. Esos valores, tú imagínate que nuestro Congreso hubiera sido cultivado con estos valores, a través del arte. Esos valores no se educan a través de las ciencias, con lo valiosas que son. Yo no estoy diciendo que no debe haber ciencias, sino que se necesita también lo otro, se necesita lo artístico, que es nuestra identidad. Complementa, pues. Una identidad humana, una identidad personal. Uno encuentra a través del arte su propia voz, quién es en sí mismo, quién es individualmente, quién es socialmente, quién es culturalmente. No puede ser que no tengamos cursos de música. Los cursos de música peruana, ¿en qué consisten? Decirte que existe guayno, marinera, valses, polka y afro, y se acabó. ¿Y cuántos cursos? A ver, tú dime un colegio que en un año hagas solamente como curso. Ojo, no te digo para los talentosos, el elenco, los seleccionados, no, como un curso para todo su grado, que hagan, que toquen, que ejecuten música peruana, música de cualquier tipo. En verdad, no existe. Y eso es algo que falta. Le falta no solo porque puedan ser o no más adelante profesionales,
sino que puedan ser personas que pueden colaborar de forma positiva con otras para alcanzar un bien mayor, un bien de belleza, un bien que ni siquiera es inmaterial, no es algo que se vaya, no están construyendo juntos un carro y ver quién se lo lleva después. No, es un producto abstracto, sonoro, que está ahí en el tiempo, generando algo que las personas que le interesan tienen una intención comunicativa, que tiene un valor estético, que tiene una belleza implícita, que está dispuesta para los demás. Entonces, ese valor que le falte a cualquier sociedad es un drama, es una tragedia, ¿verdad? Entonces, además de todo lo que hemos dicho anteriormente, de cómo ayuda al desenvolvimiento de otras áreas, en verdad, es un tema crítico de atención personal que se debe atender. Y le va a dar las bases, además, la persona ya a niveles también más prácticos, más del día a día, cuando termine el colegio van a acabar. Cuando Daniela va a coincidir conmigo, cuando acabamos el colegio, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué quieres estudiar? ¿Ciencias o letras? Y ahí se acababa el mundo intelectual y académico para todos, en ciencias o letras. Ya ni siquiera te hablo tecnologías, ni no, o sea, está lejos. Y artes, o sea, no, artes era el basurero, ¿no? O sea, Droga. o sea, puede ser que un estudiante ahora pueda salir y decidir entre otras opciones, y si quiere hacer una carrera artística, lo pueda hacer, y ya haya tenido cierta base y ciertas conceptualizaciones, y que no vaya como un niño de jardín de infancia a la universidad en estos temas. Es algo que realmente depende en primer lugar del Estado. Lamentablemente es así, son temas de política, y si el Estado dice que lo tiene que hacer, público, nacional, todo el mundo, lo tiene que hacer. Mientras sea opcional, mientras sea un valor agregado de colegios caros, ¿verdad? Mira, lo que quieran, a la salida del colegio pagas tanto más y puedes ser parte del elenco, puedes tener tu clase de música, qué sé yo. Entonces sigue siendo un negocio para todos y no un derecho, ¿no? Entonces es un negocio para algunos, y algunas personas pueden tener un acceso de privilegios, cuando en verdad todo el mundo debería tener derecho a una formación artística o musical que lo ayude a desarrollar otras partes de su ser, otras características menos tangibles tal vez en lo práctico inmediato, pero de mayor impacto en el mediano y largo plazo para toda la sociedad, ¿no? Entonces, eso, ¿se hará? ¿Sabes? Eso es lo que pienso. Con fe. Oh. Ah, bueno. Muchísimas gracias, me sentí nuevamente en clase. Fue muy bonito. Lo sentimos. No, estuvo bonito, digo en el sentido de que aprendí bastante, o sea, un montón de cosas que también sentía, pero ya como que agarraron algo sólido, una idea más sólida con lo que ustedes han dicho. Sí, de verdad, esperemos que la educación musical pues mejore, y nada, les deseo lo mejor a ustedes en su tanto que bueno, sigan teniendo más alumnos, que sigan pues tratando de ayudar a que la educación en este país siga mejorando, y nada, como decían, con fe. Hashtag UPC, auspíciame, por favor, lo hemos mencionado un montón de veces ya. Sí. Claro. Beca. Beca, obvio, para acabar. Claro. Ay. No, de verdad, gracias por... Sí, claro, gracias por el espacio, gracias por llamarnos, por convocarnos, porque este tipo de cosas ayudan a darle más luces a la gente sobre de lo que se está hablando, que casi es un tema tabú, ¿no? El tema del músico es no músico, ¿no? Entonces, esto es una profesión de amplia gama, ¿no? Es una profesión que no solamente te va a llevar a un escenario, es una profesión que te va a ayudar a otras personas, es una profesión que te ayuda a explorar la sensibilidad de la gente, te ayuda a descubrir tu propia sensibilidad, te ayuda a mantener un equilibrio, te ayuda a muchísimas cosas, ¿no? La música no es solamente ser un rockstar que estar parado en un escenario cantando o tocando, no. La música tiene muchísimas ramas y te lleva por muchísimos caminos que en algunos casos van a ser rentables, pero creo que lo más importante es que nosotros como sociedad y como seres humanos descubramos nuestra esencia. Y la música es uno de los caminos que más rápido nos lleva a descubrir nuestra propia esencia. Entonces,
de manera pagada, gratuita, tutoriales, o de la manera que se pueda. La información está a la mano en todos lados. El que quiere va a poder aprender algo y va a poder explorarse. Y cuando tú te descubres, tu vida cambia. Y sobre todo en esta época que es tan difícil. Se colgó un ratito, Dani. Corro, ¿no? También no sabía La si- música tiene que estar en la cabeza y en la mente y en el proyecto de todas las personas, ¿no? Y al final eso es lo que se busca. Sí, Ujú. sí, concuerdo completamente. Y también gracias por la invitación, Gerardo, y felicitaciones por este proyecto que tienes. Esperamos que siga, que tenga otra temporada, que avance, ¿verdad? Yo quería dejar un último comentario respecto a algo que me llamó la atención a propósito de todos estos temas, porque una de las dificultades para el aprendizaje musical o para que las escuelas lo desarrollen también es la adquisición de los instrumentos, ¿ya? De instrumentos musicales, porque los instrumentos pueden ser caros, ¿no? Y me acuerdo de un estudiante que yo tenía acá en su edad escolar y los papás se mudó toda la familia a Estados Unidos. Cuando vino de visita me dijo, estoy estudiando saxofón. Y yo, ¿cómo haces? O sea, ¿te han comprado un saxofón para que empiece a estudiar? No, me dice, en el colegio tiene asociación con algunas tiendas y las tiendas tienen un sistema de alquiler-renta. Yo pago $30 a $40 mensuales de alquiler. Y si pasan, no sé, 18 meses o algo así, que sigo alquilando, o sea, el instrumento ya es mío. Y si no, lo dejo y otra persona lo puede alquilar y así. Entonces me pareció algo bastante interesante, porque en verdad, te viene tu hijo porque quiere estudiar un violonchelo y que parte de los de $800 para arriba, entonces si lo va a seguir, es una monería, ¿no? Paga $50, $40 mensuales, pues va alquilando, si le gusta, bueno, se está pagando en el alquiler, y si no, no perdiste tanta plata. Entonces, creo que hay un tema de gestión también de instrumentos que se podría haber, no lo he visto implementado acá. Bueno, allá se puede porque masivamente en todos lados hay música y hay carreras y todo. En la medida que eso se vaya haciendo más, se vaya consolidando más acá, esperemos ver sistemas parecidos y que muchas personas puedan acceder, ¿no? Entonces, no quería irme sin mencionar eso. Nuevamente, gracias. Un abrazo grande. Qué gusto, Daniela, verte después de tanto tiempo. Oye, de igual manera. Está bien. A Gerardo sí lo vi el año pasado. En Bogotá, ¿verdad? Nos encontramos allá en el Climb el año pasado. Ahí nos hemos ido a encontrar en Colombia, imagínense. Acá no. Bueno. Y acá no. Sí, pues. Bien. Nada. No eso, se olviden justo. de seguir a Daniela en su YouTube, también está en Spotify, en Facebook, búsquenla en sus Estoy clases. en Spotify, en Facebook, en Instagram también, estoy en Instagram. Bueno, por todos lados ahí, soy como una plaga. Por todos lados me encuentran. Like a todo. Haga todo. A Daniel Ravelo también, en C Música, si eres profesor y quieres saber más, por favor. Y Eso, también eso. sigan en sus redes y nada, para adelante. Muchísimas gracias, de verdad. Cuídense muchísimo. Espero volverlos Listo. a ver pronto. Un abrazo, que estén bien. Gracias, nos vemos pronto. Adiós.